Bueno, como les comenté, IC Metrología es un emprendimiento que nació el 1 de mayo de 2019, fundado por Orlando Pinzón y Xavier Navas. Yo soy Orlando Pinzón y nosotros venimos del Centro Nacional de Metrología de Panamá, en donde laboramos por muchos años. Decidimos entonces abrir nuestro propio laboratorio dedicado a la metrología. Cuando nos referimos a la metrología, hacemos referencia a un servicio que abarca distintas actividades, que principalmente está el de calibración, pero que también incluye algunos otros servicios que brevemente se los vamos a repasar acá. Calibración de balanza, hasta la fecha solamente estamos realizando calibración de instrumentos de pesar hasta una capacidad de 2000 kilos con complementaria, y también realizamos calibraciones de volumen y por favor, les voy a pedir que los que tengan el micrófono abierto lo vayan cerrando porque esto así no tenemos sonido de fondo que nos podría interrumpir. Calibraciones de balanza, calibraciones de volumen, y para este año estaríamos también abriendo el servicio de calibraciones de medios isotérmicos, lo que comúnmente abarca o lo que incluye a las neveras, los hornos, los baños, cuartos fríos, etc. Otro de los servicios que nosotros brindamos también es el de formación metrológica. Brindamos la modalidad de formación privada y formación metrológica abierta. Cursos que van de distintos temas, como el de formación, confirmación metrológica, operaciones de balanzas, cursos de la ISO 17025, de calibraciones de incertidumbre, calibraciones de de todo índole, metrología básica, etc. También brindamos un servicio que se llama gestión metrológica. Nos ha sucedido que tenemos clientes que se sienten agobiados, como presionados por darle verificación, mantenimiento y calibración de instrumentos de medición, y en ese sentido IC Metrología le brinda a sus clientes la posibilidad de gestionar de una manera integral todas estas actividades y que contribuyan a que sus instrumentos de medición tengan la confianza que ellos requieren para la actividad que están realizando con ellos. Es decir, nosotros administraríamos todos sus instrumentos, nos encargaríamos ya sea de primera mano realizar la calibración o buscar los proveedores que cumplan con los requisitos apropiados. También brindamos asesorías en la parte de mejoras de procesos, auditorías internas, requisitos, definición de requisitos, tanto para selección de proveedores, requisitos de compra de equipos, requisitos de servicios de calibración, y brindamos en ese sentido una asesoría a los clientes, a los que desean, por supuesto, para que ellos puedan tener realizar una actividad de una manera más adecuada y con una tranquilidad de que también sus equipos estén midiendo correctamente. En el día de hoy, como ya vimos en la presentación, vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a tener una primera parte en donde vamos a comentar sobre una breve historia, porque el tema de las mediciones es complejo, es amplio, pero enfocado ahorita desde el marco del Sistema Internacional de Unidades. Entonces vamos a hablar, a tener un poco de historia, de cómo fue que nació ese sistema, qué problemas surgieron al inicio. Vamos también a repasar cuáles son las unidades de medida, cómo se definen esas unidades de medida, quién se encarga de mantener actualizadas y de una manera confiable todas estas unidades,
qué novedades o qué actualizaciones ha tenido este sistema internacional de unidades en los últimos 3, 4 años. También vamos a ver cuáles son lo que establece o qué dice la Ley 52 del año 2007 en cuanto al Sistema Internacional de Unidades. Esperamos que contar con la participación del ingeniero Javier Arias, que es el director del Centro Nacional de Metrología, para que él también nos pueda complementar con información actualizada y con su experiencia de cómo fue o cómo ha sido su vivencia en cuanto a la implementación del Sistema Internacional de Unidades en Panamá. Y por último, vamos a ver algún tema importante en cuanto a la escritura del Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades yo siempre lo defino como un lenguaje, es una manera ordenada, fija, de escritura que nos obliga o que nos mantiene comunicados independientemente del idioma que nosotros hablemos, pero hay que seguir algunas reglas, no se puede estar escribiendo de cualquier forma y es necesario entonces cumplirlas. Si nosotros decimos que tenemos trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades, eso implica también la correcta escritura de sus abreviaturas, símbolos y todo. Entonces, desde el momento que los humanos nos decidimos en convivir como sociedad, identificamos la necesidad de medir las cosas que utilizábamos por medio de instrumentos que nos garantizaran estabilidad, confianza y entendimiento entre todos los miembros. Con el pasar de los años y a raíz de los contactos con otras sociedades, fuimos identificando que aquellas agrupaciones también contaban con un sistema de medida distinto que limitaba la comunicación y el entendimiento, especialmente en el ámbito comercial. Eso sucedía desde la época de los egipcios, los babilónicos, todos ellos, los griegos, los romanos, cada uno mantenía un sistema de medidas que de pronto servía cuando convivían dentro de su propia gente, pero cuando se dedicaban cuando pretendían de pronto comunicarse con otras sociedades o con otras civilizaciones, entonces ya entraban en cierto conflicto, en cierta diferencia y en ciertas dificultades de entendimiento. Luego, con el aumento del intercambio comercial, científico y tecnológico, especialmente que tuvo lugar por allá por los años 1600, 1700, también creció el interés y la necesidad de contar con un lenguaje único con el que se obtuviese una comunicación clara, estable y sólida. Así es como en los finales de la Revolución Francesa se le asignó a la Academia de Ciencias de París presentar una propuesta que permitiera crear un sistema de medidas que ordenara el caos que había en aquel entonces en Francia. Esto es importante porque, bueno, estaba el Imperio francés con Napoleón en su auge y ellos empezaron a conocer que no solamente en Francia, sino que en todos los países en donde ellos habían colonizado, donde se habían impuesto, habían también secciones o países, vamos a enmarcarnos como si fuese Panamá, es decir, como si en la provincia de Coclé existiera un sistema de medidas, en la provincia de Chiriquí existiera otro sistema de medidas, en la provincia de Los Santos existiera. Entonces, internamente ellos tenían ya ese problema y cuando ya era un imperio, cuando ya incluían, abarcaban muchos más territorios, civilizaciones, sociedades, entonces ese problema se vio más amplificado o magnificado. Entonces, la Academia Francesa de Ciencias abrió esa propuesta para que se unificara en Francia ese sistema de medidas, de manera que hubiera un poquito más de orden, que principalmente las transacciones comerciales, el inicio de la época industrial, y entonces más intercambio de comercio, de ciencia, de conocimiento, entonces se un poquito más de orden. O sea que, sí, vamos a seguir la línea de esto que
se indicó a través, o que empezó más bien en Francia, porque ha sido esa decisión de la Academia de Ciencias de París la que nos ha llevado como culmen al Sistema Internacional de Unidades. O sea que de ahí fue donde nació, ese fue el catalizador, definitivamente que el sistema, surgieron en otras potencias, otros sistemas también que aún se conservan. Vemos, por ejemplo, el sistema inglés que nació en el Reino Unido y que todavía, tanto en Inglaterra, en algunos países de América y en Estados Unidos, es utilizado por la sociedad de una manera muy amplia. Es decir, todavía esa disputa, el sistema internacional de unidades y otro sistema como el sistema inglés se mantiene y va a depender mucho de los poderes económicos, de quién tenga más fuerza, pero también va a depender de las decisiones locales que cada país toma en cuanto a cuál de los dos sistemas va a utilizar. Ya definitivamente la historia le ha dado la razón al sistema de unidades porque ha sido el sistema que se ha impuesto. Ha sido el sistema que todos usamos, en la gran mayoría usamos, y ha sido el sistema que tiene una organización que ha permitido evolucionar en el tiempo, una organización que ha permitido ir actualizándose y una organización o una estructura que ha permitido que vaya mejorando. Es decir, no son las mismas unidades de medida que nacieron por allá por 1700 y tanto, 1800, no son las mismas definiciones, todo eso ha ido cambiando, se ha ido incorporando unidades de medida y bueno, todo eso gracias a que se cuenta con un sistema que ha permitido, una organización que ha permitido ese dinamismo, esa evolución, ese mejoramiento. Como resultado de esta tarea asignada a la Academia de Ciencias de París, se fundamentaron en un sistema decimal perdurable e indestructible, tomando de la naturaleza, fijando como base la unidad de longitud, es decir, el metro, del cual se deducirán las unidades de magnitudes que fueron de uso común para aquella época. Es decir, bueno, en aquella época se tenía más necesidad en estas unidades, era lo que se producía, era lo que había en transacción comercial, y bueno, pues se decidió que estas mediciones en área, volumen y peso se fundamentaran precisamente o principalmente en la unidad de longitud, el metro. Es así como nace el primer sistema denominado sistema métrico decimal. La adopción universal de este sistema se consolidó con el Tratado del Metro o la Convención del Metro que se firmó en Francia el 20 de mayo de 1875. Como recordarán, la comunidad internacional celebra el 20 de mayo como el Día Internacional de la Metrología, precisamente porque conmemoran o se recuerda aquel tratado del metro y la firma que hubo entre los principales países desarrollados de la época y en donde se decidió, hey, vamos a unirnos para definir o seguir o tener claro cuáles son el sistema de unidades que nosotros vamos a tomar como referencia, como válido. Entonces, con esta convención no solamente nació, y con la firma del 20 de mayo del Tratado del Metro, también no solo nació el sistema internacional, sino que también se establece la creación de una organización científica que tuviera, por un lado, una estructura permanente que permitiera a los países miembros tener una acción común sobre todas las acciones que se relacionen con las unidades con las unidades de medida y que asegure la unificación mundial de las mediciones físicas. O sea que nació
algo más complejo. No es solamente una firma de los 37 países miembros o firmantes del metro en aquel entonces, que llevan por 51, sino que también salió una estructura, una organización más fuerte. Nace la Conferencia General de Pesas y Medidas, integrada por los representantes de los gobiernos de los países firmantes del Tratado del Metro. Bajo su autoridad, es decir, bajo el CGPM, se encuentra el Comité Internacional de Pesas y Medidas, quien a su vez supervisa las actividades de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o el BIPM, que es el laboratorio científico permanente a nivel mundial. Entonces, este Comité Internacional de Pesas y Medidas está dividido también en diferentes comités de trabajo, con sus comités consultivos de las diferentes unidades o áreas que está conformado entonces por científicos que van analizando, viendo de qué manera pueden recomendar a la Conferencia General de Pesas y Medidas algún cambio, modificación, mejoras en el sistema internacional. Al final, ellos proponen los cambios, pero es la Conferencia General de Pesas y Medidas la que decide, la que instruye, la que toma la decisión de si acepta o no los cambios que proponen entonces los distintos comités consultivos del CIPM. Cada conferencia general recibe el informe del Comité Internacional sobre los trabajos desarrollados, discute y examina las disposiciones necesarias para asegurar la extensión y el mejoramiento del sistema internacional de unidades, sanciona los resultados de las nuevas determinaciones meteorológicas fundamentales, adopta las resoluciones científicas de carácter internacional en el campo de la meteorología y las decisiones importantes que afectan a la organización y el desarrollo de la oficina o el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Todo eso lo hacen entonces en la conferencia general. En 1960, la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, en su resolución 12, fija por primera vez los símbolos de las unidades de base, las también llamadas unidades fundamentales, adopta definitivamente el nombre de Sistema Internacional de Unidades, que lo conocemos con la abreviatura SI o SI, designa los múltiplos y submúltiplos y define también las unidades suplementarias y derivadas. Fue entonces en 1960 cuando nace el sistema, oficialmente el Sistema Internacional de Unidades, con las 7 unidades que nosotros conocemos hasta ahora y que se han conservado. Ha transcurrido cerca de medio siglo desde que integrase el Sistema Internacional de Unidades, otros tantos años en los cuales se ha logrado simplificar su estructura sin dejar de cubrir todo el campo de conocimiento humano. La incorporación de nuevas unidades, de sus definiciones, del cambio de ellas, motivado por el avance científico y tecnológico, ha sido únicamente después de laboriosas investigaciones y de interesantes debates efectuados en cada uno de los organismos citados que regulan la metodología científica. Este sistema, por lo tanto, no es estático, sino que se adapta para responder a las exigencias de un mundo cuyas necesidades en materia de medición crecen exorbitantemente. Bueno, precisamente una de esas más recientes cambios o evoluciones, dinamismo, nosotros lo experimentamos no hace mucho, cuando a partir del 20 de mayo se inició de manera oficial con una nueva forma de definir las 7 unidades fundamentales. Y fue precisamente la 24ª reunión de la Conferencia General de Pesas y Medidas, en donde se puso en detalle una nueva forma de definir el sistema internacional basado ahora en un conjunto de 7 unidades, constantes definitorias extraídas de las constantes fundamentales de la física y otras constantes de la naturaleza, a partir de las cuales se deducen las definiciones de las 7 unidades básicas. Uno de los cambios más claros, más grandes, se dio precisamente con la definición del kilogramo.
la definición del kilogramo se había mantenido por alrededor de 150 años como una sección de una barra de platino iridio que se conservaba precisamente en este laboratorio internacional o en el BIPM, y que lamentablemente con el pasar de los años había incrementado, por decir así, una incertidumbre producto de la deriva en el tiempo, la deriva del patrón de masa. Acuérdense que por definición se dice que un patrón no puede tener incertidumbre. Ahí es donde tiene la incertidumbre cero. Existe incertidumbre cero con el patrón internacional. Entonces, nosotros teníamos un patrón internacional de kilogramo que tenía incertidumbres producto de los cambios que tenían en su valor de masa a lo largo de las veces que fue calibrado o que fue comparado con los otros patrones que formaban esa barra de platino iridio. Entonces, ese tema, esa incertidumbre, por mencionar el tema de las masas, obligó a la comunidad científica a que se buscara una nueva forma de definir el kilogramo que ofreciera una mejor incertidumbre y una mejor estabilidad o una forma de definirlo basado no en un objeto que además se tenía el riesgo de que se perdiera. Ya sabemos el tema de la deriva de la masa, y entonces, bueno, se decidió, vamos a trabajar en esto, pongámonos como fecha, en 2018 para decidir entonces una forma última, mejor y más estable para la unidad de masa. Bueno, eso sucedió, esa decisión sucedió en el 2011, en la 24ª reunión de la Conferencia General de Pesas y Medidas, y hubo entonces ya, yo recuerdo clarito, en noviembre de 2018, la presentación definitiva de cuáles serían esas nuevas definiciones, no solamente en masa, sino que cambiaron también en otras 3 masas. Fue todo un evento, o sea, son fechas históricas que nosotros hemos estado viviendo, que hemos tenido la dicha de presenciar, o sea, vivimos la historia. Eso fue en noviembre de 2018. A partir de la nueva definición del sistema, descrita anteriormente en términos de valores numéricos fijos en las constantes definitorias, las definiciones en cada una de las 7 unidades base se deduce tomando, según corresponda, una o más de estas constantes. Es decir, puede que una definición esté conformada no solamente con una constante, sino en varias. Y así es entonces como sale la definición de el segundo, que tiene como símbolo la S minúscula, es la unidad del tiempo del sistema internacional. Se define tomando el valor numérico fijo de la frecuencia de cesio, la frecuencia de transición hiperfina no perturbada del estado fundamental del átomo de cesio 133 para este numerón cuando se expresa en unidades de Hertz, que es igual a 1 sobre segundo. Y bueno, entonces, ya después, este video nosotros lo vamos a cubrir, lo vamos a subir a YouTube, y ustedes podrán entonces repasar cuáles serían las nuevas definiciones que, se establecieron tanto para la unidad de longitud, el metro, la unidad de masa, el kilogramo, la unidad de corriente eléctrica, el amperio, la unidad de temperatura termodinámica, que sería el Kelvin, la unidad de cantidad de sustancia, cantidad de materia, que sería y la unidad, y sí, estas serían entonces las 7 unidades fundamentales que fueron las nuevas definiciones de las unidades fundamentales que fueron actualizadas a partir de manera oficial del 20 de mayo del 2019. A partir de la nueva definición del sistema internacional descrita anteriormente en términos de valores numéricos fijos de las constantes definitorias, las definiciones de cada una de las 7 unidades de base, entonces faltaba, perdón, me había dicho todo, me faltaba la de Candela,
que también se define acá. Más detalles ustedes los pueden encontrar, porque este es todo un mundo con cuáles son esas constantes, toda la historia que hubo en cuanto a la evolución de estas constantes, de estas definiciones, en las diferentes conferencias o a lo largo de estos 150, 160 años de evolución del sistema internacional, lo pueden hallar entonces en este link que les planteo acá abajo, que les dejo acá abajo, que sería el del Buró Internacional de Pesas y Medidas, que les dejo ahí el link. Ustedes si lo desean, entonces lo pueden consultar. Así quedó entonces la nueva definición de las unidades basados en estas constantes, y bueno, ya tenemos nosotros la tranquilidad de que contamos con definiciones basadas en principios físicos y no en objetos tangibles, en objetos físicos, en objetos que pueden entonces tener su variable y su deriva. Pasamos entonces a la ley 52, esto es en Panamá, del 2007, en donde se establece el Sistema Nacional de Unidades de Medida. Yo he extraído acá los artículos principales que componen esa ley. Yo quiero hacer un poquito de historia antes de explicarla, en cuanto a la evolución que hemos tenido en Panamá en cuanto a este tema, ya que por primera vez, de una manera, por decirlo, tibia, fue en la ley 23 de 1997, en donde ya se habían dado algunos acercamientos, por decir así, al sistema internacional de unidades. Sin embargo, la sociedad, las transacciones comerciales, toda la cotidianidad se hacía en unidades del sistema inglés. Nosotros hablábamos de onzas, hablábamos de kilogramos, hablábamos de yardas, de pies, de pulgadas. Todavía hay algunos rezagos de ello, pero no fue sino hasta cuando se actualizó el capítulo de metrología en la ley 23 que se decidió de una manera más contundente que Panamá iba a utilizar el Sistema Internacional de Unidades como el oficial en el país. Y esa decisión quedó establecida en la Ley 52 de 2007. La Ley 52 es mucho más amplia. La Ley 52 habla sobre un Consejo Nacional de Metrología, habla de los patrones nacionales, habla de control metrológico. Es una ley muy compleja, perdón, muy actualizada, muy vigente, que definitivamente nos puso a nosotros, a Panamá, en el plano internacional. Es decir, ya nosotros, todas las deficiencias que nos habíamos tenido con los vacíos, no deficiencias, vacíos que habíamos tenido con la ley 23, ya fueron corregidos y mejorados en la ley 52. Si bien es cierto, la ley empezó su vigencia en el 2007, se dejó un tiempo de transición para que las decisiones que se establecieron ahí o que se obligaran ahí tuvieran un periodo en el que se pudieran implementar. Bueno, todos recordaremos que empezó durante el periodo del presidente Ricardo Martinelli un cambio primario en cuanto a las transacciones comerciales que se hiciesen en kilogramos, en gramos y en miligramos y no en libras o en onzas. O sea, ese fue el primer cambio. Cuando ya tú ibas a comprar en los supermercados, la carne, el queso, el jamón, los embutidos, el pan, cualquier cosa, ya se obliga a que el sistema principal que se utilice sea el kilogramo y no la libra para el peso. O sea, ya se está utilizando el sistema internacional y no el sistema inglés. Yo sé que este tema es un tema social que poco a poco va cambiando y que va agarrando fuerza. Yo sé que todavía el sistema inglés se utiliza. Yo tengo
yo también tengo una confianza grande en el tema de el avance que se ha dado, liderado también por en el hecho de que, eh, por ejemplo, yo les puedo decir que mi hijo, él no se sabe su peso en libras, porque desde que nació su pediatra le iba hablando en gramos, después en kilos, y entonces hay una nueva generación que va a caminar, que va emergiendo, que va creciendo, que se va adaptando socialmente al uso del sistema internacional en lugar del sistema inglés. El otro cambio también que hubo fue en el uso de litros en vez de galones. ¿Ustedes recuerdan cuando uno iba a comprar el combustible en las estaciones de gasolina, a uno le despachaban y los precios y las tarifas estaban basadas en litros, perdón, en galones? Bueno, eso también fue de los nuevos avances que hubo en cuanto a la implementación del sistema internacional y por lo que dice la ley 52 en Panamá. Quizás el tema del litro y del galón en los combustibles no fue tan impactante como el tema de los pesos en libras a kilo, porque uno en la gasolinera uno está acostumbrado a comprar o tanque lleno, dame $2, o dame $3, $5, $20, así, ¿no? El comercio en el combustible no se basa en unidades, sino en moneda. Entonces, quizás ahí no hubo tanto impacto, pero yo sí les puedo decir que al tener 3 unidades de 3 decimales en la medición del volumen, nosotros estamos midiendo mucho mejor el despacho del combustible cuando teníamos solamente 2 decimales en unidades de galón. Es decir, mejoramos la exactitud de la medición o la incertidumbre que se tenía al utilizar una unidad ahora mucho más pequeña que la que había antes en cuanto a galón versus litro, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice la ley 52 en cuanto al sistema internacional? El artículo 3 dice que se establece el sistema nacional de unidades, se establece como sistema nacional de unidades el sistema internacional de unidades. O sea, ustedes vieron aquí, dirán, aquí dice Sistema Nacional de Unidades, no dice Sistema Internacional. No. Hay una definición que dice al inicio qué quiere decir aquello, pero también lo primordial está en el artículo 3, en donde se define de manera clara, contundente, que el Sistema Internacional Nacional de Unidades es el Sistema Internacional de Unidades Medidas. O sea, no es el sistema inglés, es el Sistema Internacional de Unidades Medidas, para expresar las distintas magnitudes de medida en todo el territorio nacional. Se excluyen del Sistema Nacional de Unidades los bienes o los servicios destinados a la exportación si la parte compradora exige expresar las unidades en unidades ajenas al sistema internacional. Bueno, listo, por un tema de que por un lado nos piden, mándanos tantas libras de sandía. Bueno, nosotros le mandamos tantas libras de sandía, todo menos dejar de exportar. Eso sucedió poco, pero bueno. El órgano ejecutivo, el artículo 4, a solicitud del Consejo Nacional de Metrología, que nació ahora con la ley 52, podrá establecer mediante decreto ejecutivo el uso legal de unidades no incluidas en el sistema internacional y magnitudes o coeficientes, sin dimensiones físicas que se consideren especiales para distintas mediciones. Este Consejo Nacional de Metrología, hago aquí un comentario, no es el CENAMEP. El consejo está conformado por distintas instituciones estatales y está ahorita también en una etapa de fortalecimiento y de agarrar un poquito más de autonomía y de forma, de personalidad. El artículo 5, la difusión de las unidades de medida que componen el Sistema Nacional de Unidades es competencia del Estado y se efectúa tomando en consideración las recomendaciones científicas y técnicas derivadas de convenios internacionales y nacionales suscritos por el Estado. Las unidades del Sistema Nacional de Unidades se oficializarán mediante patrones nacionales de medida. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, en cuanto a la difusión y al seguimiento del uso del sistema internacional, el Estado
por intermedio nuevamente del Consejo Nacional de Metrología y demás entidades competentes en materia metrológica, podrá suscribir convenios de cooperación o establecer otro mecanismo de colaboración con entidades públicas y privadas, y le corresponderá al Consejo Nacional de Metrología ejercer la dirección y la coordinación de los trabajos correspondientes. O sea que vemos que hay una responsabilidad liderada por este consejo que va dándole más poder en cuanto a la implementación del sistema internacional. Me llamó mucho el artículo 8 y lo he resaltado acá con color rojo precisamente porque dice así: se prohíbe emplear unidades de medidas distintas de las unidades legales establecidas por el Estado en los ámbitos de las actividades económicas, de los servicios públicos, de la salud, de la seguridad pública, de los actos jurídicos y las actividades administrativas. No obstante, esta prohibición no afecta a los campos de la navegación marítima y del transporte aéreo y por vía férrea, en los que se admiten unidades de medidas distintas previstas por acuerdos y convenios internacionales. Artículo 8, más claro no puede ser. Se prohíbe el uso de galones, se prohíbe el uso de yardas, pulgadas, pies, se prohíbe el uso de libras. O sea, está ya claro, o sea, por ningún lado, por ninguna forma se puede, bueno, si hay unas formas acá abajo, unas excepciones, pero con todas las restantes no se está permitido el uso de unidades distintas a las del Sistema Nacional de Unidades de Medida. El artículo 9, las escuelas de enseñanza básica, media e intermedia, públicas y particulares, deberán incluir en sus programas de estudio la enseñanza del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Yo, como les dije al inicio, yo soy ingeniero civil, y algo lamentable de lo que yo recuerdo cuando estaba en la universidad era de que a la hora de un examen te ponían una zancadilla cuando te daban un dato en pulgadas y todo el resto estaba en metros o en centímetros. Entonces, ese uso de las unidades de medida en las distintas, el uso del sistema, de un sistema distinto de unidades en las escuelas, no debiera darse precisamente porque debiera ya más incentivarse la enseñanza de unidades del sistema internacional o del sistema nacional de unidades. En la escuela de mi hijo todavía, por ejemplo, piden reglas que midan en pulgadas y en centímetros. ¿Pero por qué? Si la ley dice que solamente está el sistema internacional, no debiera pedirse que vengan reglas en un sistema distinto al que es ley, que es oficial. Hago una pausa para consultar al ingeniero Javier Arias, darle la oportunidad que si se encuentra con nosotros pueda participar y comentarnos, agregar, actualizarnos sobre algo. Ingeniero Arias, si está, por favor, le paso la vocería para que pueda entonces compartirnos su experiencia al respecto, y si he dicho algo que no es, por supuesto que lo corrija, ¿no? Ingeniero Arias, lo vi por ahí, pero no sé si estará cerca. Si está hablando no me doy cuenta porque, bueno, no lo puedo. Disculpa, Orlando, disculpa. Muy buenas tardes a todos primero que nada a ustedes, a ICM y a todos los presentes. Darte las gracias en nombre del centro por esto que estás haciendo, que básicamente es educar. Es parte de lo que nosotros en el centro, es parte de lo que la academia también tiene que hacer, es parte de lo que, como estabas mencionando, el sistema de educación nacional en primer y segundo nivel también deben hacer. Y como decías, duele que a veces uno después de adulto se dé cuenta de estos cambios y que tal vez lo que le enseñaron a uno no es lo correcto, porque esto no es nuevo, esto viene desde, como también bien dijiste, 1960, como los últimos cambios más recientes antes del cambio del kilogramo en el 2018-19, ¿verdad? No sé si vas a entrar en más detalle de la ley, pero hasta ahorita lo que has comentado es muy cierto. La ley se creó con un propósito, básicamente, y el propósito era tratar de que Panamá ya entrara a competir con los diferentes países del mundo y que su nivel de competitividad y de competencia del personal, que son temas que a veces comúnmente no entendemos,
fuesen mucho más claros y se elevasen más. En la medida en que no solo la metrología, sino también los otros componentes del sistema de calidad, todos los componentes, acreditación, certificación, reglamentación, normalización, comiencen a conocerse, el país va a ser cada vez competitivo. Y como también dijiste, lastimosamente en esta pandemia nos hemos dado cuenta de esas falencias y estamos tratando de corregirlo, pero qué bien que también la pandemia nos dé tiempo de hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Informar, educar a los demás en este tiempo pues, que tenemos de cuarentena. Como bien planteabas, el capítulo tal vez 1 y 2 de la ley 52 del 2007 va creando casualmente todo lo que es la base para que el país utilice el sistema internacional de unidades de medida como su sistema nacional ya. Y en ese proceso estamos. En ese proceso estamos y casualmente en estos días y casualmente esta mañana estuvimos conversando sobre ese mismo tema con la Secretaría General del Ministerio de Comercio e Industria, que también es, como también decías, el encargado de lo que es el Consejo Nacional de Metrología, realmente, y es el encargado de establecer todos estos aspectos en la parte legal. Y si bien es cierto, ya en 2007 se creó esta ley nueva, aún la misma no ha sido reglamentada y tal vez por eso no ha sido tan efectiva como esperásemos. Ya hay un borrador de esa reglamentación desde el gobierno pasado, se puede decir, pero las partes políticas también hay que entenderlas en todo país y no es hasta ahora que ya el gobierno entrante ha comenzado a tomar rienda de lo que han estado haciendo y tal vez en este mes y medio nos hemos estado reuniendo más de la mano y ya se está dando pie a que tal vez en los próximos 6 meses se dé la reglamentación de esta ley, que obviamente va a fortalecer mucho más porque implica ya la ejecución por parte de entidades del gobierno en cuanto a esto. Ahundo un poco más, también ya hay un borrador de una ley de calidad, no solo de metrología, sino de todos los aspectos de calidad, que también se espera, no en los próximos 6 meses, pero tal vez en un año, ir definiendo que también viene desde el 2012 por allá. Mira todo lo que ha demorado esto, para que nos demos cuenta de que tal vez por más importante que sean estos temas, no están todavía en la agenda política de los países o de los países no tan desarrollados. Y por eso nos cuesta un poco más. Pero, como también dijiste, no perdemos la fe y estamos seguros de que por lo menos este año, Dios primero, debemos tener la reglamentación de la ley de metrología ya lista y comenzaríamos entonces a estar discutiendo a nivel de sociedad lo que puede ser la ley de calidad para el país. Y eso, por supuesto, debe conllevar a un mejor uso de todas de las normativas internacionales, a un mejor entendimiento de por qué la metrología, tanto científica como legal, que es otra parte que vendrá después, van contribuyendo al desarrollo y competitividad del país y a la inclusión del país como miembro pleno en estos organismos internacionales que estabas comentando, que son los organismos que mantienen vigencia de todo el tema metrológico. No quiero entrar en detalle de la ley porque no sé si vas a tocarlo más adelante, pero si no, con gusto lo podemos ir discutiendo y tampoco quiero robar yo tiempo de su presentación, ¿verdad? Sí, sí, pues de verdad, yo, yo debo, yo debo reconocer que todos los cambios, sobre todo este tipo de cambios, nos cuesta, es impactante. Hay de pronto también una decisión política que a veces tampoco lo ve tan fácilmente y ahí es en donde más nos empantanamos, ¿verdad, ingeniero? Pero yo tengo la fe, como lo dije hace poco, de que esto va a ir cambiando poco a poco. Eh, yo sí sé que, por ejemplo, yo hago el comentario que yo no sé si en Estados Unidos algún día pase. No me imagino viendo un fútbol americano de primero y 1 metro en vez de primero y 1 yarda. O, son cosas que están muy arraigadas en ciertas sociedades, pero al menos acá en Panamá yo he visto esa evolución y yo sí siento de que vamos poco a poco en el buen camino.
Bueno, ingeniero, de verdad se lo agradece, se le agradece. Yo solamente, como el tema es del sistema internacional, solamente quise tocar este tema, como dice la ley, resaltar los artículos, el artículo 8, porque es una obligatoriedad, es una ley que tenemos en Panamá, y como yo sé que también hay muchos auditores, líderes de procesos que participan en estas actividades, eh, aprovecho para darles este tip, de pronto si no sabían, y que ellos también impulsen el uso del sistema internacional cuando analicen o evalúen esos sistemas de gestión de calidad. Si Muchas me gracias. permite, Orlando, antes de despedirme nada más, Ujú. para también dar un poquito más de razón a eso que estás diciendo, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero poco a poco ya hemos visto en una gran cantidad de envases o empaques que las unidades han ido cambiando. Esto es un tema generacional, por supuesto, y es muy duro que sea de un día para otro, pero ya hay la gran mayoría de los envases volumétricos Ujú. ya dados en litros, mililitros, inclusive hay esos famosos tanques de 5 galones que hemos llevado para las pinturas. Ya también hay contenedores en unidades del Sistema Internacional para venta de pinturas y eso es sumamente alentador. Paquetes de alimentos, ya vemos paquetes de 2 kilogramos, 4 kilogramos, 10 kilogramos, y todo eso poco a poco es parte de la transición, que si bien es cierto, tal vez no la percibimos un día para otro, va caminando. Tenemos que darle tiempo al tiempo y como decías, si nos corresponde a todos los que estamos en este panel y en todos los paneles, ser agentes multiplicadores de ese conocimiento que no es restrictivo, sino más que nada es de tratar de ampliar más el conocimiento, siempre en busca de una mejor calidad. Y eso es lo que tal vez no entendemos. Te dejo aquí para que sigas el comentario y me mantenga entonces pendiente a todo el resto de la presentación. Muchas tardes, bendiciones a todos. Seguimos Muchas aquí. gracias. Nos habló el ingeniero Javier Arias, él es el director del Laboratorio Centro Nacional de Metrología de Panamá, que es el Instituto Nacional de Metrología oficial en Panamá. Muchas gracias, ingeniero. Lo que continuamos entonces hablando, acá viene la parte quizás un poquito más práctica, menos teórica, menos histórica, que es sobre las reglas de escritura. Quiero hacer énfasis en este tema porque el que tengamos un sistema internacional de unidades no se circunscribe únicamente en el BPM, la Conferencia General de Pesas y Medidas o los comités allá. O sea, no, nosotros también somos parte, todos somos parte en verdad de hacer una correcta escritura. Como yo dije al inicio, el sistema internacional es un lenguaje de comunicación de las medidas. Y si ese lenguaje nosotros no lo escribimos de manera adecuada, no nos vamos a poder comunicar. En ninguna parte del mundo pone en duda que cuando uno dibuja el número 5 o uno escribe el número 5 es el 5. O sea, todo el mundo está clarito que ese 5 es 5. Bueno, asimismo, todos debiéramos estar claros de que cuando escribimos kg en minúscula quiere decir kilogramos. Es una manera de cómo nos comunicamos para las cantidades de las mediciones que nosotros estamos haciendo, ya sea en peso, ya sea en volumen, pero esa escritura forma parte fundamental del sistema internacional. Incluso hay auditores que levantan no conformidades, observaciones o recomendaciones cuando en algún documento ellos detectan, o en varios documentos detectan, que se están escribiendo erróneamente las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, vamos a repasar algunas de algunas de estas reglas. Son muchas. Por favor, si de pronto me salto alguna, no se preocupen, como les dije, toda esta presentación nosotros la estamos grabando y dentro de 30 minutos después de terminada el curso virtual, nosotros estaríamos subiéndolo a nuestra cuenta en YouTube. Y ahí ustedes pueden repasar las veces que quieran. O sea, es gratuito y ustedes pueden ver ahí toda esa información. El uso de unidades, primera descripción, tenemos entonces una descripción
una columna que dice cómo se escribe y otra columna que dice no, no es así. El uso de unidades que no pertenecen al sistema el sistema internacional debe limitarse a aquellas que han sido aprobadas por la conferencia. O sea que también la conferencia tiene unas unidades que no forman parte de la estructura del sistema internacional, pero debiéramos entonces solamente usar aquellas. Los símbolos de las unidades deben escribirse en tipo de caracteres romanos rectos y no, por ejemplo, en caracteres oblicuos ni con letras cursivas. Se puede dar, o sea, vamos a ver acá, este sería metro y la forma correcta es esta, pero la forma incorrecta sería que la pusiéramos en cursiva. Pascal también, la P mayúscula, la A minúscula, no se puede, se tiene que escribir en símbolos rectos y no en cursiva. En algunas ocasiones a veces esto se nos va porque nosotros seleccionamos todo el párrafo y ponemos cursiva para todo el párrafo y se nos fue entonces también la unidad de medida. Bueno, atentos porque no es parte de una correcta escritura de las unidades de medida presentarlo en cursiva. El símbolo de las unidades se inicia con minúscula, a excepción hecha de las que se deriven de nombres propios, no utilizar abreviaturas. Por ejemplo, esta metro en minúscula, el símbolo, el segundo, S en minúscula, ampere sí es en mayúscula porque proviene del nombre propio de una persona. Pascal, para presión, también sería entonces en mayúscula la primera palabra, la primera letra, perdón, porque deriva de una persona de donde salió entonces el nombre. Y vemos que tampoco sería correcto utilizar abreviaturas. Esto pasa mucho. O sea, es común que nosotros veamos para decir metro, o sec para decir segundo, amp para decir amperio, y PA en minúscula para decir Pascal. No, esto estaría mal escrito, entonces recordemos, minúscula es, siempre a excepción de los nombres propios y no utilizar abreviaturas, así como está acá. El símbolo, ok, acá, en los símbolos, la sustitución de una minúscula por una mayúscula no debe hacerse, ya que va a cambiar por completo el significado. Y miren este ejemplo acá. Este, por ejemplo, dice 5 km para indicar 5 kilómetros. Pero si nosotros ponemos 5 K mayúscula, M minúscula, estaríamos diciendo 5 kelvinmetros. Entonces, esa es la importancia que nosotros podamos seguir las reglas que nos dicen de escritura que nos establecen para el sistema internacional, porque entonces estaríamos mandando otro mensaje. O sea, cuando queríamos decir, esto está aquí a 5 kilómetros, y en vez de poner K minúscula, M minúscula, ponemos K mayúscula, estamos diciendo esto está de aquí a 5 kelvinmetros. ¿Esto qué es? O sea, no. Ah, también hay otro lo vemos en las señales de tránsito en común en las carreteras cuando dicen de 100 kph, o sea, para decir 100 kilómetros por hora. Entonces, estas son parte de las abreviaturas que no debieran tenerse en el uso del sistema internacional. En la expresión de una magnitud, estoy acá en la 5, los símbolos de las unidades se escriben después del valor numérico completo, dejando un espacio entre el valor numérico y el símbolo. Solamente en el caso del uso de símbolos del grado, minuto y segundo de ángulos planos, no se dejará espacio entre estos símbolos y el valor numérico. Entonces, si nosotros vamos a decir 253 metros, tenemos que dejar este espacio entre el número y la abreviatura que está acá. No se puede usar los 200, no se puede escribir, como ven acá, 253 M minúscula pegado. Cuando hacemos también referencia a 5 grados Celsius, miren cómo se escribe el grado, la bolita esta con la C de Celsius, se separa del número, pero se pegan entre ellas dos. O sea, no se puede escribir así. Y ahí entonces nos vamos a encontrar algunos
otros errores que ya ustedes de aquí en adelante no los van a cometer. Contrariamente en lo que se hace, estoy acá en la 6, para las abreviaciones de las palabras, los símbolos de las unidades se escriben sin punto final y no deben pluralizarse para no utilizar la letra. Parece que ese era el segundo, que para otra parte representa el segundo. En el primer caso existe una excepción. Se pondrá punto si el símbolo finaliza una frase, un párrafo o una oración. O sea, ya listo. Al final no te toca de otra porque quiere decir que terminó ahí. Ok, vemos acá entonces un ejemplo. La forma correcta es 50 milímetros con el espacio y esto, ¿cómo se llama? Sin el punto, acá está mal escrito, y 50 kilogramos, no quiere decir que como son más de 1 kilogramo, entonces vamos a poner el plural, palabra, la letra S al final del KG porque queremos decir que son muchos. No, ya se estableció que no se tiene que utilizar el plural, porque ya esto se entiende cuando uno dice que cada kilogramos, porque acá sé que sería kilogramos segundo, y esto tampoco sería una cosa existente, una unidad existente. 7. Cuando la escritura del símbolo de una unidad no pareciese correcta, no debe sustituirse este símbolo por unas abreviaciones, aun si este pareciera lógica. Se debe recordar la escritura correcta del símbolo, escribir con todas las letras el nombre de la unidad o el múltiplo a que se refiere. Entonces, nosotros para el segundo, bueno, S, A, ¿qué será S? Dirá la gente, bueno, vamos a escribir SEC para que entiendan que es segundo. O sea, no se puede utilizar esta forma de abreviatura. Pasamos entonces a la siguiente. El 8, cuando haya confusión con el símbolo L minúscula de litro y la cifra 1, sobre todo porque hay algunos moldes de letra que tienden a provocar esa confusión, se puede escribir el símbolo L para referir a litro en mayúscula, aceptada para representar a esta unidad por la Conferencia General de Pesos Mensuales, que ya se indicó que sí. Por ejemplo, acá, 11 litros, para indicar 11 litros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros escribimos 11 litros, aquí pareciera como que no se sabe si serían 111. Entonces puede confundir, sobre todo cuando escribimos a mano, entonces la interpretación de la unidad. Las unidades no se deben representar en la 9 por sus símbolos cuando se escribe con letras su valor numérico. O sea, si ya tú tienes que, ya tú quieres escribir 5 kilómetros, tú escribes todo, tanto el número como la abreviatura, en letras, pero no debieras entonces mezclarlo, tener el 50 y acá entonces te acordaste de kilómetros, entonces era en abreviatura y lo pones a la... No. O es todo en abreviatura o es todo en letras, pero no una mezcla de ambos. Las unidades de las magnitudes derivadas deben elegirse tomando en consideración principalmente las unidades de las magnitudes componentes de su definición. Momento de una fuerza, por ejemplo, Newton metro, energía cinética, Joule, y el momento de una fuerza, Joule en vez de Newton metro. Entonces, esta es otra. La 11, no se deben agregarse letras al símbolo de las unidades como medio de información sobre la naturaleza de la magnitud considerada. Las expresiones megawatt para megawatt eléctricos o VAC, voltaje para volts corriente alterna y K, y KJL para kilojoules términos deben evitarse. Por esta razón no deben hacerse construcciones del sistema internacional equivalentes al de las abreviaturas PSIA, PSIC,
para distinguir entre presión absoluta y presión manométrica en este caso. La palabra presión es la que debe ser calificada apropiadamente. Entonces, si nosotros vamos a decir presión absoluta de 10 kilopascal, tensión de corriente alterna, o sea, escribimos entonces la palabra y la cantidad, pero no decir, por ejemplo, 120 volts AC. Entonces, no se debe mezclar, utilizar esta forma de escritura. El signo de multiplicación, miren esta, la 12. El signo de multiplicación para indicar el producto de 2 o más unidades debe ser de preferencia un punto, tal cual como está acá. Este punto puede suprimirse cuando la falta de separación de los símbolos de las unidades que intervengan en el producto no se preste a confusión. Entonces, aquí nosotros vemos la unidad Newton metro y, bueno, acá se puede obviar para designar entonces al Newton metro, cualquiera de las dos, ¿verdad? Para designar el metro Newton por acá. Entonces, si nosotros ponemos metro Newton, se puede confundir con milinewton, porque el prefijo M minúscula significa mil, 1 por 10 a la menos 3. Cuando se escribe el producto de los símbolos, este se expresa nombrando simplemente estos símbolos. Se dice entonces, MS se dice litro segundo, kilogramos metro se dice kilogramos metro. O de manera equivocada, entonces, metro por segundo o kilogramos por metro. Y así nosotros nos vamos a encontrar con todas estas reglas, y se las hemos planteado de manera general acá. De pronto son tantas que no nos va a dar el tiempo para explicárselas todas, pero sí se las vamos a dejar a ustedes acá disponibles en nuestra cuenta de YouTube IC Metrología, para que más adelante entonces ustedes, si gustan, pueden repasarlas o estudiarlas cuando tengan alguna duda. Me llamó la atención la número 38. Dice, los valores numéricos serán expresados cuando así correspondan en decimales y nunca en fracciones. El decimal será precedido de un 0 cuando el número sea menor que la unidad. Ok, entonces nosotros vemos acá un 1,75 metros y no se puede escribir 1/3 metros. Eso no, o sea, suena muy a la del sistema inglés cuando nos atormentaban con ese 1/128 de pulgadas, pero eso ya no. O sea, olvidémonos de eso. La regla del sistema internacional ya prohíbe el uso de la mezcla de estos enteros con fracciones para expresar una cantidad. O sea, solamente se use los decimales. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, la mitad de un kilogramo, nosotros debemos más bien colocar el 0 antes de la coma y por favor no escribamos solamente 0,5 kilogramos. O sea, hay que preceder entonces el 0 cuando sea menor de la unidad, es decir, ya sea 0,25, 0,13, lo que sea, pero tendríamos que poner el 0 cuando escribimos. Y menos decir 1/2 de kilogramo. No se puede. Bueno, por acá me piden que hiciera alguna lectura sobre la número 40. Dice otras recomendaciones cuyas reglas específicas no se indican, pero que es conveniente observar. Vea la diferencia entre la primera y la segunda columna y determine entonces las conclusiones. Entonces, si nosotros nos piden, ¿cuántas son las dimensiones de la caja esa? Entonces uno dice, 20 por 30 por 40 milímetros. No, tienes que colocar siempre las unidades con el número y repetirlas las veces que correspondan. Nos dejamos de flojera. Entonces, acá, por ejemplo, de 200
nanómetros a 300 nanómetros. Entonces uno dice que de 200 a 300 nanómetros para evitar ahorrar, qué sé yo. No, por favor, obviemos eso y escribamos las palabras entonces completas. Otra común, el intervalo, ¿cuál es? Bueno, de 0 voltios a 50 voltios. Entonces uno pone 0-50 voltios. No, la manera correcta acá sería esta. O le ponemos un paréntesis para decir, SM aplica para todo lo otro. Ahí también, esa sí se puede, pero no, de esta forma no, porque entonces se deja la duda de cuál es la unidad de esta acá. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos. Acá en Panamá, pues, se me olvidaba uno. Uno de los más comunes es cuando nos dicen toneladas y nos hacen referencia de toneladas cortas, toneladas largas o toneladas métricas. Solo es toneladas. Y cuando se dice toneladas serían 1000 kilogramos. Consulta por acá. ¿Por qué se dice que el sistema internacional tiene la propiedad de universalidad? Ese sistema internacional adquirió esa propiedad cuando se firmó la Convención del Metro. Es decir, cuando todos los países miembros industrializados de allá, de 1875, se pusieron de acuerdo para decidir un sistema coherente, lógico, más robusto, y todos ellos se pusieron de acuerdo y firmaron y dijeron, nos vamos por aquí. Entonces adquirió un ámbito, se dice universal, pero bueno, no es que aplique para allá, para Marte y para el otro, sino que es de todos. Eso quiere decir que para todos los países que estamos o que vivimos, que estamos aquí, pues, en este planeta. Y no sé si tienen alguna otra duda. Acuérdense que estos son cursos virtuales, tratamos de no hacerlos tan extensos, precisamente porque la idea es tocar temas generales. Por favor, los invito a que se unan a nuestras redes sociales, @ICmetrología. Ahí nosotros usualmente compartimos todos estos cursos, ya sean los gratuitos o no, temas de interés, comentarios, etcétera. Ustedes nos pueden contactar allá o con nuestras redes sociales o nuestro correo @icmetrología.gmail.com. No sé si tienen alguna consulta antes de cerrar la presentación del día de hoy. Ok, por acá por el chat, sí, ok, así mismo es el WhatsApp, gracias, las redes sociales, gracias Javier. No sé, como le dije, esto apenas lo empezamos a descargar, una vez completado, entonces lo subimos de inmediato a nuestro YouTube. Si no tienen ninguna pregunta, entonces nos retiramos. Les agradecemos entonces su participación, su asistencia. Les reiteramos, por favor, cuídense. Necesitamos salir de esto rápido y esto depende definitivamente de todos nosotros. Por acá dice, ¿cuáles son las unidades que en su experiencia son las más mal utilizadas en la actualidad? Nos pregunta Mike. Yo pienso que las más mal utilizadas, yo pienso que están estas de las carreteras, cuando nosotros vamos por la vía, que nos utilizan KPH, KM entre HR, o sea, nos mezclan esas unidades de la velocidad o a veces nos sale por ahí alguien que nos hable de millas, y bueno, más que nada en la parte de longitud también hay personas que todavía siguen hablando en yardas, en lugar de, de metros. Ya, por ejemplo, en las cederías ya la unidad que te miden es el metro. También por acá nos comentan sobre centímetro cúbico, cuál de las dos, si se utiliza, bueno, centímetro cúbico es una forma de expresar el volumen que equivale o es equivalente al mililitro, ¿no? Entonces, puedes utilizar centímetros cúbicos y no se podría utilizar el cc.
O sea, lo ideal sería CM3, el M3 en su título, es decir, elevado, CM3 para decir centímetros cúbicos, o CM a la 3, ¿verdad? O mililitros, que sería básicamente lo mismo. Así mismo es. Yo por acá les escribo, entonces sí, sería CM3. Yo sé que acá no es tan noble el sistema para elevar este 3, lo estoy escribiendo acá en el chat, pero esto sí sería en centímetros cúbicos la manera correcta. Gracias nuevamente, por favor, se nos cuidan, que pasen una feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión.